La colonia Santa Cecilia, en Guadalajara, es una de las pocas comunidades católicas del mundo que pueden sentirse orgullosas de haber tenido la visita de un papa, y no solo eso, de un papa que se convirtió en santo. El deseo de su santidad, Juan Pablo II, era tener un encuentro con gente humilde y obreros en esta comunidad, por lo que, en 1979, durante su primer viaje a México, fue arropado por cientos de habitantes que agradecieron el gesto del Santo Padre, y que a la postre se convirtieron en una de sus prioridades de oración. Acompáñanos a visitar el templo de Santa Cecilia Mártir, al oriente de Guadalajara. La colonia Santa Cecilia se fundó en el año de 1966, de acuerdo con datos del gobierno de Guadalajara, y en ese momento era el límite de la ciudad. Para la construcción de las casas, se vendieron 6,000 lotes que medían 6 metros de ancho por 10 metros de profundidad, aunque algunos lotes fueron reducidos aún más, por lo que de inmediato hubo personas interesadas en comprar un predio para iniciar con su nueva vida, que a la postre provocó que fuera una de las colonias con mayor número de habitantes, al punto que, al día de hoy, se estima que existen más de 25,000 habitantes en esta colonia que está dividida en 3 secciones. La mayoría de sus pobladores era gente que provenía de otros estados, en busca de una mejor calidad de vida. Y aunque al inicio no contaban con servicios públicos, esto no fue impedimento para que la gente empezara a edificar sus casas, con la intención de cumplir su sueño de vivir mejor en una gran ciudad como Guadalajara. Sus primeros habitantes se dedicaban a la agricultura, a trabajar en las fábricas que había en las inmediaciones, o en algunos oficios, como carpintería, albañilería, entre otros, por lo que, conforme iban teniendo flujo de dinero, fue como construyeron sus viviendas y las mejoraron según sus posibilidades. En la década de los 70, floreció una comunidad eclesial de base, la cual estaba formada por sacerdotes jesuitas, religiosas de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, autoridades parroquiales y laicos comprometidos que pertenecían al Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, IMDEC, en donde se analizaban las necesidades que tenía la comunidad y se planteaban soluciones. Gente que sabe apoyarse, sí, efectivamente, las cosas que se lograron en el pasado, especialmente solicitando servicios que todo el mundo tenemos derecho, como el agua, el servicio de transporte, las redes de telefonía, etc. La gente se organizó de tal manera que se hicieron presente y se hicieron escuchar ante las autoridades. Esto, claro está, que fue trabajo más bien de sacerdotes que en su tiempo trabajaron con la comunidad, formando lo que eran las comunidades eclesiales de base, donde el cristiano era básicamente consciente de su misión, de su vocación, de su dignidad, y entonces así era como ellos descubrían las necesidades y luego actuaban en equipo. Además de haber construido la primera escuela que se encuentra junto al templo, y sellaron algunas tradiciones, como la celebración de las fiestas patronales, que se lleva a cabo del 14 al 22 de noviembre de cada año. Casi de la mano con la construcción de casas, en calles cuyos nombres están dedicados a músicos y artistas famosos, inició la construcción del templo, que fue dedicado a Santa Cecilia Mártir, patrona de los músicos. La primera piedra fue colocada el 22 de noviembre de 1967 por el excelentísimo señor cardenal, don José Garibi Rivera, y uno de los encargados de llevar a cabo esta obra fue el ingeniero Ricardo Agraz Sainz, quien, por cierto, fue el constructor de más de 50 templos dentro del área metropolitana de Guadalajara, como el Templo de Nuestra Señora del Rosario, mejor conocido como el Templo del Padre Galván, así como al interior del estado, además de haber restaurado varios templos de valor histórico. El Templo de Santa Cecilia se ubica sobre la avenida Joaquín Amaro, número 1930. Tiene una arquitectura moderna, con un amplio atrio que ofrece mayor amplitud para feligreses y visitantes. Tiene forma de una especie de hexágono, lo que permite contar con una entrada principal al frente del templo, que da acceso a las personas que vienen sobre la avenida Joaquín Amaro, y 2 más a los costados, para que puedan ingresar aquellas personas que llegan sobre las calles Manuel M. Ponce y Julián Carrillo, respectivamente. En la entrada, se encuentra la pila con agua bendita, de la que muchos visitantes acostumbran a meter las puntas de los dedos para después persignarse y pedir a Dios que los bendiga en todo momento. Cuenta con un campanario con 3 campanas, pero en esta zona también hay un par de altavoces, desde donde salen los sonidos que simulan las campanadas que llaman a misa, además de servir como referencia para conocer la hora, puesto que cada 15 minutos se activan.
y a las 12 del mediodía se puede escuchar el sonido del Ángelus, que recuerda la anunciación y encarnación del Verbo, que, de acuerdo con la tradición, se reza a las 6 de la mañana, a las 12 y a las 6 de la tarde. El techo es una recreación de una especie de rayos como los que sobresalen en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, como si representaran la luz que emana de esta iglesia para iluminar y acompañar a los feligreses en sus necesidades y actividades cotidianas. Al entrar, en la parte posterior, se ubican dos confesionarios de madera, que principalmente se utilizan durante las misas, pues mientras un sacerdote celebra la Eucaristía, hay otro que recibe a aquellos fieles que piden la absolución de sus pecados para estar en gracia de Dios, y así, poder participar en la Sagrada Comunión. Sobre estos, y a lo largo de toda la fachada, se encuentran estructuras metálicas con vitrales azules, lo que proporciona una mayor claridad hacia el interior, sin la necesidad de encender las luces durante el día. En esta zona posterior, se encuentra un cuadro de San Juan Pablo II, flanqueado por las imágenes de los santos Cristóbal Magallanes y Agustín Caloca, mártires jaliscienses, que murieron a manos del general Francisco Goñi, quien dio la orden para fusilarlos. Si quieres conocer la vida de estos dos santos mártires, en Construcciones Divinas realizamos un video donde se narra su vida y obra. Al interior del templo, el altar está resguardado con 6 cirios pascuales, que parecieran hacer guardia al Santísimo. A un costado del altar se encuentra la imagen de la patrona, Santa Cecilia Mártir, adornada con luces que la hacen resaltar, así como arreglos florales. Mientras que, del otro lado, se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe, que quedó impresa en la tilma de San Juan Diego, cuando se la dio pidiendo que construyeran un santuario en su honor, cuya devoción ha sobrepasado fronteras, teniendo al Papa Juan Pablo II como uno de sus fervientes devotos. Sobre el ambón, donde se lee la palabra de Dios, se encuentra una figura de paloma tallada, en representación al Espíritu Santo, y a los lados, las palabras Verbum Domini, cuyo significado es la palabra del Señor. Pero también hace referencia a la exhortación apostólica que escribió el Papa Benedicto XVI, que se publicó el 30 de septiembre del año 2010 y que lleva este nombre. En dicho documento, Su Santidad pide hacer una comprensión del impacto que ha tenido la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, pero también reflexiona acerca de cómo a cada persona, el mismo texto tiene un significado diferente y que cada uno debe ser tratado con atención. Por ello, Benedicto XVI pide a los feligreses leer el texto bajo la influencia del Espíritu Santo, tal como se muestra en esta imagen. También a un costado del altar, se encuentra una figura de Cristo cuando fue bajado de la cruz, antes de resucitar, y encima de este, se encuentra una imagen de la ascensión de la Virgen María. Sobre las paredes laterales se encuentran algunas figuras de santos, como la de San José con el Niño Jesús, así como San Judas Tadeo, patrono de las causas perdidas o imposibles. Y durante el novenario con motivo de la fiesta de Santa Cecilia, se colocan este tipo de pendones, con algunos instrumentos musicales, gracias a que, en 1594, el Papa Gregorio XIII la nombró patrona de la música, por haber demostrado su atracción hacia los acordes melodiosos de los instrumentos cuando alababan a Dios. Estas colonias se fueron poblando de gente que venía principalmente de comunidades rurales, y en las comunidades rurales suele haber una espiritualidad muy simple y muy sincera, y a la vez de sincera también profunda. Entonces la gente que actualmente vive en esta colonia está siendo la segunda y a veces la tercera generación. Podemos decir que ha venido un poquito a menos, pues por las nuevas generaciones, un poquito más distraídas o ocupadas en otras cosas y con tanto ruido en su corazón y en su mente, pero la gente sigue siendo fervorosa. Una de las cosas que yo quedé sorprendido, la imagen bendita de Nuestra Señora de Zapopan visita cada año esta parroquia y permanece 24 horas. Pues la verdad, el fervor que le manifiestan a Nuestra Madre Santísima de Zapopan es un signo de cómo la fe es real, sincera, profunda. Santa Cecilia vivió en el siglo III, nació en una familia senatorial de Roma, quien, desde pequeña, se convirtió al cristianismo y prometió mantenerse virgen. Pese a ello, su padre la casó con Valeriano, un joven prominente que era pagano. Durante la fiesta por su boda, Santa Cecilia cantaba en su corazón a Dios, prometiéndole mantener su virginidad, por lo que,
En su noche de bodas, le confesó esta decisión a Valeriano, quien la comprendió, y no solo eso, sino que lo ayudó a convertirse al cristianismo, al igual que al hermano de este, Tiburcio. Como en esa época los que se decían cristianos eran perseguidos y martirizados, Valeriano y Tiburcio se dedicaron a darle sagrada sepultura a los cuerpos que quedaban tirados en las calles, por lo que el prefecto, Turcio Almaquio, los condenó a muerte, al igual que a un cortesano, llamado Máximo, quien se declaró cristiano cuando los estaban matando. Sus cadáveres fueron enterrados por Santa Cecilia, y posteriormente fue detenida. Para liberarse, le exigieron que se retractara de su fe cristiana, y al no hacerlo, fue sentenciada a muerte. Primero intentaron matarla ahogándola en su propio baño y pusieron leña sobre la tina en donde la metieron, pero después de día y medio, el agua hirviendo en la que estuvo no le causó ningún daño. Entonces se ordenó que muriera decapitada. La recostaron sobre un tronco, y el verdugo, con un hacha, intentó acabar con su vida, pero no pudo separar la cabeza del cuerpo, pese a haber asestado 3 fuertes golpes. Esto la dejó en agonía y sobrevivió durante 3 días, los cuales aprovechó, pese a no poder hablar, para dar limosnas a los pobres y pedir que su casa debía dedicarse como templo. En el caso concreto de Santa Cecilia, nuestra patrona, la gente le tiene mucho cariño, le tiene mucho aprecio. Yo me llevé un poco la sorpresa pensando que también aquí vivían muchísimos músicos. No, en realidad es una comunidad parroquial como cualquier otra comunidad que tiene ciertamente esta patrona de los músicos, a la cual le tienen cariño, a la cual le tienen devoción, pero no necesariamente son músicos las personas que viven aquí y que le tienen devoción. La gente ordinaria se acerca precisamente a encomendarse a la intercesión de Santa Cecilia. El 16 de octubre de 1978, inició el pontificado de su santidad, Juan Pablo II. Su primer viaje internacional fue realizado a México, Bahamas y República Dominicana. Como parte del itinerario, el Papa solicitó tener un acercamiento con obreros y gente humilde, por lo que se determinó que el encuentro se realizara en la colonia Santa Cecilia. Recibir la visita de un Papa es algo que pocos países pueden destacar, pero si el Papa visita exactamente la comunidad en la que vives, es todavía menos posible. Pero esto es algo de lo que pueden sentirse orgullosos los habitantes de la colonia Santa Cecilia, en Guadalajara. Fue así que, el 30 de enero de 1979, llegó el Papa, que fue recibido entre vítores y mucha algarabía por los feligreses presentes, a quienes les ofreció un mensaje de paz y esperanza. He deseado vivamente este encuentro, habitantes del barrio de Santa Cecilia, porque me siento solidario con vosotros y porque, siendo pobres, tenéis derecho a mis particulares desvelos. Yo os digo enseguida el motivo. El Papa os ama porque sois los predilectos de Dios. Él mismo, al fundar su familia, la Iglesia, tenía presente a la humanidad pobre y necesitada. Para redimirla envió precisamente a su Hijo que nació pobre, y vivió entre los pobres para hacernos ricos con su pobreza. Como consecuencia de esa redención, llevada a cabo en quien se hizo uno de nosotros, ahora ya no somos pobres siervos, somos hijos, que podemos llamar a Dios, Padre. Ya no estamos desamparados, ya que, si somos hijos de Dios, somos también herederos de los bienes, que Él ofrece con largueza a aquellos que lo aman. ¿Podremos desconfiar de que un padre dé cosas buenas a sus hijos? El mismo Jesús, Salvador nuestro, nos espera para aliviarnos en la fatiga. Al mismo tiempo cuenta con nuestra colaboración personal para dignificarnos cada vez más, siendo artífices de nuestra propia elevación humana y moral. A la vez, ante vuestra agobiante situación, invito con todas mis fuerzas a todo el que tiene medios y se siente cristiano, a renovarse en la mente y en el corazón para que, promoviendo una mayor justicia y aun dando de lo propio, a nadie falte el conveniente alimento, vestido, habitación, cultura, trabajo, todo lo que da dignidad a la persona humana. La imagen de Cristo en la cruz, precio del rescate de la humanidad, es una llamada acuciante a gastar la vida poniéndonos al servicio de los necesitados, a ritmo con la caridad, que es desprendida y que no simpatiza con la injusticia, sino con la verdad. Os bendigo a todos, pidiendo al Señor ilumine siempre vuestros corazones y vuestras acciones. Este fue el mensaje que el Santo Padre leyó ante los presentes. Claro que es un motivo de orgullo, pero yo todavía quiero resaltar que es también un motivo de
responsabilidad. Es decir, si el Santo Padre estuvo aquí, habló de Jesucristo, nosotros que tan cerquitas estuvimos, quiere decir que escuchamos mejor el mensaje y por ende también tenemos que ponerlo mejor en práctica. Entonces, creo yo que sí, tenemos un monumento, tenemos un lugar destinado a él, pero ¿qué tanto estamos nosotros al pendiente del mensaje del Papa Juan Pablo II entonces? ¿Y qué tanto estamos hoy al pendiente del mensaje del Papa Francisco hoy en día? ¿Y qué tanto estamos presente y teniendo presente el mensaje de nuestro Señor Jesús? Para conmemorar esta visita, en el año 2010, en el Templo de Santa Cecilia, se instaló esta estatua, mientras que, en la entrada principal, se encuentra una placa que hace referencia a este hecho. El padre Alfredo Martín Velázquez Ramírez es el señor cura de esta parroquia desde hace año y medio, convirtiéndose así en el 8º párroco, y dentro de sus proyectos está el festejar el 50enario del templo como se merece, dado que cuando se cumplieron sus 50 años de haberse erigido, la pandemia por COVID-19 lo impidió, además de tener planes para mejorar sus instalaciones. Esperemos que el próximo año, que será nuestro año jubilar, nosotros podamos tener ya en el atrio algo que nos preocupa y que nos ocupa, pues signos de renovación. Nuestro atrio es un atrio también privilegiado, somos privilegiados por el atrio que tenemos, porque es una explanada bastante grande, más de 2,000 metros cuadrados. Y es necesario que nosotros pues lo modernicemos, pero también lo hagamos acogedor. Y estamos ya en planes con el arzobispado, la Comisión de Arte Sacro, para presentar el proyecto de remodelación del atrio y con ello también celebrar los 55 años de la erección, de la fundación de nuestra parroquia Santa Cecilia. Este es el Templo de Santa Cecilia, una construcción divina con un gran pasado, signo de la unidad de fieles católicos y autoridades eclesiásticas, y con mucha historia aún por escribir. Queremos decirles que Santa Cecilia pues es una parroquia amigable, es una parroquia de gente buena. Que Santa Cecilia, si en un tiempo experimentó un poquito la rudeza de la vida, hoy en día es una comunidad hermosa, es una comunidad de gente buena, que lucha todos los días pues por vivir felices. Están todos invitados a la colonia de Santa Cecilia y claro está, están todos invitados a esta parroquia de Santa Cecilia y junto con nosotros pues honrar a nuestra patrona, la patrona de los músicos, pero que también es un modelo cristiano que todos debemos imitar. Una mujer sencilla, valiente, una mujer de fe, que incluso sin poder ya después emitir ningún sonido porque fue lastimada en su garganta con intento de degollarla, ella fue capaz de profesar con sus manos su fe. Un solo Dios y 3 personas distintas. Gracias. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones.